Hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Somos estudiantes en formación docente y aquí pues estaremos compartiendo ideas, experiencias y aprendizajes que forman parte de nuestro camino para ser docentes en telesecundaria. Este espacio busca conectar con la teoría, con la práctica y reflexionar de manera sencilla y cercana sobre lo que significa educar y comprometernos a la enseñanza. Hi, my name is Cesar Ramón Dimas Flores. I'm 19 years old. I live in Coatepec, Veracruz. I enjoy exercising, love is listening to music, and learning English. I'm also interested in skincare because it's always a way to take care of myself. I love spending time with my family, my dogs, and my chicken. And one of my favorite stages of my life was high school because of the memories and friendships I made. Hi, my name is Carla Galot Jimenez. I'm 18 years old. I'm from Catemaco, Veracruz. My birthday is May 12th. And my favorite color is blue and beige. My favorite music genre is R&B and alternative rock, but I also like indie rock. In my free time, I like to sleep and read. I go to the gym, spend with my family, and shop. Hi, my name is Diana Villegas Beltran. I am from Santiago Tuxtla. I am 18 years old. My birthday is on November 17. My favorite color are pink, black, and lilac. I have 3 sisters. Some of my hobbies are spending time with my family, going out with friends, and baking desserts. Desde mi experiencia durante la observación del contexto áulico en telesecundaria, pude identificar que el ambiente dentro del aula se caracteriza por una adecuada organización, control de grupo y una dinámica que favorece el desarrollo de las actividades académicas. La interacción entre docente y alumno permite generar un clima de trabajo ordenado en el que los estudiantes tienen claridad sobre las normas y las rutinas establecidas. Durante las observaciones pude notar que el aula cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de las clases y que el docente mantiene un manejo efectivo del grupo, lo cual influye directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, considero que las principales dificultades dentro del contexto áulico no se relacionan con la práctica docente ni con las condiciones del aula, sino con factores externos como la disposición y motivación de algunos alumnos, así como el acompañamiento escolar. La sistematización de esa experiencia implicó recuperar y analizar lo observado en el aula, relacionándolo con la teoría revisada. De acuerdo con Genao y Saldi-Riaga, la sistematización permite reflexionar críticamente sobre la práctica educativa a partir de las experiencias vividas, articulando la educación pedagógica con los referentes teóricos. Al contrastar la teoría con la realidad observada, se confirma que el contexto áulico organizado no garantiza por sí solo el aprendizaje, sino que requiere la intervención consciente del docente para generar un ambiente en el que los alumnos se sientan cómodos, apoyados e inspirados. Como futuro maestro, esta reflexión fortaleció mi compromiso de incluir positivamente en el aula y contribuir a la formación integral de mis estudiantes. Desde mi experiencia, al observar el contexto escolar, he notado muchas veces que el enfoque se centra en la escuela como un espacio físico y también se centra en las personas que lo integran, como son los estudiantes, los padres y madres de familia, los docentes y el personal educativo. Pero sin embargo considero que también se deben tomar en cuenta las normativas, el plan educativo vigente y también lo que son los materiales educativos. Durante las observaciones pude identificar que algunas escuelas no cuentan con espacios educativos, salones adecuados ni con los servicios necesarios, lo cual se convierte en una problemática que limita el aprendizaje y el rendimiento de los alumnos. Para mí la sistematización fue un ejercicio complicado al inicio, pero durante la práctica y el uso de esta herramienta pude identificar que es completa y es de mucha ayuda, por lo que contrasta la realidad con la teoría, ya sea que lo puede confirmar en coincidir la teoría y la realidad, o puede identificarse como alguna teoría que no se ajusta a lo que vivimos. Bueno, en lo personal considero que es importante conocer el contexto comunitario antes de impartir clases para poder adaptar y vincular los contenidos de acuerdo con la realidad del alumnado y así contribuir a la formación de personas críticas. La sistematización me parece un poco complicada porque requiere de mucha indagación e interpretación de las teorías,
aunque por otra parte es interesante pues permite comparar diferentes puntos de vista. Por ejemplo, Huerta sostiene que de todas las modalidades la telesecundaria es en la que los padres participan de forma más activa. Debido a la presencia de un solo maestro que enseña todas las asignaturas, es posible una relación directa con ellos y una mayor colaboración de su parte. Sin embargo, esta perspectiva contrasta con lo observado durante mi segunda semana de observación, en donde el maestro involucra mínimamente a los padres de familia en el aprendizaje de los estudiantes, puesto que los papás no mostraron disponibilidad para ello. En conclusión, los contextos áulico, escolar y comunitario nos permiten comprender al estudiante en todos los aspectos y favorecer aprendizajes significativos. Asimismo, la sistematización permite analizar y reflexionar sobre la práctica docente, favoreciendo la mejora continua de la enseñanza. A continuación presentaremos los temas de la materia de las telesecundarias mexicanas, iniciando con los logros de la tecnología satelital. Para empezar, la tecnología satelital ha sido un avance clave para promover la igualdad de oportunidades, principalmente en contextos educativos rurales y marginados. Gracias a ella, comunidades alejadas pueden tener acceso a servicios de comunicación, señal televisiva e internet, lo que permite el funcionamiento de la modalidad telesecundaria. Este tipo de tecnología reduce la brecha entre zonas urbanas y rurales, ya que brinda acceso a contenidos educativos, información actualizada y recursos digitales que antes eran inaccesibles. En esto de la telesecundaria, como futuros docentes nos enfrentamos a situaciones interseccionales que presentan grandes desafíos. Muchos estudiantes viven en condiciones de pobreza, con limitado acceso a tecnología, problemas familiares, incluso la necesidad de trabajar desde temprana edad. Esos factores sociales, económicos y emocionales se cruzan y afectan directamente su permanencia, su existencia y su desempeño escolar. En muchos casos el rezago educativo no es falta de interés, sino consecuencia de su contexto. Por ello, el reto docente no se limita a impartir contenido, sino a comprender estas realidades, actuar con empatía y buscar estrategias que favorezcan la permanencia y el acceso a la educación. Desde mi punto de vista, para favorecer la inclusión educativa en las escuelas telesecundarias, es importante reconocer que todos los estudiantes son diferentes y que aprenden de distintas maneras. Esto implica que el docente adapta las estrategias y no enseña de una sola forma para todos. Otro elemento clave es contar con los recursos e infraestructura adecuados, ya que la falta de estos espacios materiales o apoyos puede convertirse en una barrera para el aprendizaje. También es fundamental eliminar prácticas que excluyen, como lo es el etiquetar a los alumnos o no considerar su contexto familiar y social. La inclusión requiere del compromiso de toda la comunidad escolar para que creemos un ambiente de respeto, apoyo y participación donde todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse. En esta sección abordaremos la asignatura de habilidades docentes. Mis compañeros y yo elegimos la habilidad socioemocional de resolución de conflictos y toma de decisiones responsables, la cual consiste en la capacidad que tiene cada persona para afrontar desacuerdos, problemas o situaciones difíciles de manera pacífica, reflexiva y ética, considerando el bienestar propio como el de los demás. Involucra, por un lado, la resolución de conflictos, que implica reconocer y regular las propias emociones, escuchar y respetar el punto de vista de otras personas, dialogar con respeto y empatía, buscar soluciones justas y pacíficas que eviten la violencia y favorezcan la convivencia. Por otra parte, la toma de decisiones responsables se refiere a analizar las opciones disponibles y sus posibles consecuencias, pensar en los efectos a corto y largo plazo de las decisiones, actuar de acuerdo con valores como el respeto, la justicia y la responsabilidad, así como asumir las consecuencias de las decisiones tomadas. Desde mi experiencia como docente en formación, considero que la resolución de conflictos y la toma de decisiones responsables es una habilidad muy importante para el ejercicio docente, sobre todo en las escuelas telesecundarias. Como lo comenta mi compañera Dianey, cuando hablamos de toma de decisiones en la docencia, no nos referimos solo a nuestras decisiones, sino en elegir la mejor estrategia didáctica para el grupo, el contexto o las condiciones reales del aula. En las escuelas telesecundarias no todos los grupos aprenden igual, no todos los contextos son los mismos y por supuesto como docentes necesitamos analizar la situación y adaptarla de una forma para enseñar para que el aprendizaje realmente funcione. Por otro lado, la resolución de problemas tiene que ver con responder de manera práctica a situaciones imprevistas, como los cambios en el tiempo, la estimación en las actividades. Puede hacer un conflicto en la participación de los estudiantes.
Estas situaciones pasan todos los días y la forma en que enfrentamos las situaciones pueden hacer diferente entre una clase caótica a una experiencia con aprendizaje. Desde lo que hemos reflexionado en la materia y también desde lo que yo he vivido en mi proceso de formación, entendí que estas habilidades nos ayudan a ser docentes más flexibles y conscientes de lo que pasa en el aula. Me di cuenta de que no siempre se puede seguir una planeación tal y como está escrita, sino que cada grupo y cada contexto es diferente. A veces es necesario detenerse, ajustar las estrategias o cambiar la forma de trabajar para que el aprendizaje realmente tenga sentido para los estudiantes. Y bueno, como equipo coincidimos en que la resolución de conflictos y la toma de decisiones responsables son habilidades fundamentales en la práctica docente, ya que están presentes en todo momento dentro del aula y no solo cuando surge un problema evidente. A partir de lo revisado en la asignatura, nuestras reflexiones compartidas, y comprendimos que esas habilidades permiten al docente actuar de manera consciente y ética frente a las situaciones reales, considerando tanto el bienestar de los estudiantes como el ambiente de aprendizaje. En el contexto de la telesecundaria estamos de acuerdo en que el docente enfrenta diversos retos como la diversidad de contextos, ritmos de aprendizaje y situaciones imprevistas, lo que exige tomar decisiones responsables y resolver conflictos con empatía y respeto. Como docentes en formación reflexionamos que fortalecer estas habilidades desde ahora nos ayuda a construir una práctica docente más flexible, reflexiva y comprometida, entendiendo que cada decisión que tomamos influye directamente en la convivencia escolar y en el aprendizaje de los alumnos. En este apartado abordaremos la materia de saberes digitales para una docencia híbrida. Junto con mis compañeros elegimos enfocarnos en el uso de las TICAD y su importancia en las prácticas docentes en telesecundaria. Cuando hablamos de TICAD nos referimos a las tecnologías de la información, la comunicación, el conocimiento, el aprendizaje y la digitalización. Estas se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje como herramientas tecnológicas que nos permiten acceder fácilmente a la información y aprender de manera más interactiva y dinámica. Además funcionan como una estrategia para que tanto docentes como estudiantes desarrollemos habilidades digitales y fomentemos la innovación educativa. Su uso va más allá de solo usar tecnología en el aula, ya que su enfoque está en favorecer el aprendizaje y conocimiento de los estudiantes. Es importante hacer uso de las TICAD en la práctica docente en la modalidad de telesecundaria, puesto que estas herramientas son un elemento clave en el proceso de enseñanza, ya que impulsan el desarrollo de habilidades tecnológicas que en la actualidad son necesarias para la vida cotidiana y continuidad de la educación. También este recurso facilita el acceso a contenidos digitales y audiovisuales en contextos limitados y nos permiten a nosotros como futuros docentes crear nuevas estrategias didácticas, promover el aprendizaje activo y adaptar la enseñanza a distintos ritmos de aprendizaje. Por eso que el uso consciente, crítico y contextualizado de las TICAD se convierte en un elemento clave para garantizar una educación inclusiva, adecuada y de calidad en las telesecundarias. Desde las experiencias presenciales y virtuales que tuvimos en la materia de saberes digitales para una docencia híbrida, pude reflexionar que el uso de las TICAD no se aprende solo desde la teoría, sino a partir de la práctica constante. En las clases presenciales aprendimos a analizar cómo estas tecnologías pueden apoyar a la planeación y el trabajo docente, mientras que en las sesiones virtuales pusimos en práctica herramientas digitales que nos permitieron comunicarnos, organizarnos y construir conocimiento de manera colaborativa. Esta combinación de experiencias me permitió comprender el sentido real de la docencia híbrida, ya que no se trata de separar lo presencial y lo virtual, sino articular ambos espacios de aprendizaje de forma intencional. Además, el trabajo en equipo fue clave para reflexionar y llegar a acuerdos sobre cómo aplicar las TICAD en el contexto de la telesecundaria, fortaleciendo así nuestra formación como futuros docentes. Parte del video podcast iniciaremos con el tema Mi experiencia de aprendizaje, que corresponde a la materia de adolescencia, crecimiento y comportamiento. Para comenzar, es importante reconocer la importancia de la adolescencia en el desarrollo humano, la cual trae consigo transformaciones que tienen gran impacto en la forma de pensar, sentir y actuar de los individuos. Esta etapa es un momento de transición donde se manifiestan cambios biológicos como el crecimiento físico y el despertar sexual, así como cambios psicológicos y emocionales relacionados a la búsqueda de identidad, el manejo de emociones y la búsqueda de autonomía.
en donde el contexto social ocupa un papel importante, puesto que dependiendo del ambiente en el que se desarrollan los individuos, contribuye o afecta a las relaciones interpersonales y la forma en que los adolescentes asumen roles dentro de la familia, la escuela y la comunidad. Como docentes de telesecundaria, es relevante tener conocimiento de esos cambios en los jóvenes para poder orientarlos en la construcción de su identidad, el manejo de sus emociones y la toma de decisiones responsables. En ese sentido, la materia de adolescencia invita a reflexionar sobre esta etapa, no solo tomando en cuenta las teorías, sino reconociendo su papel esencial en el desarrollo integral del ser humano. Aprendizaje clave de esta materia fue revisar el tema de adolescencia normal, ya que muchas veces los cambios que interpretamos como problemas a veces son necesidades para que los adolescentes puedan construir su identidad. Se nota cuando los alumnos tienen cambios de ánimo, se muestran impulsivos, un día están motivados o al siguiente día desinteresados. Sabemos que los adolescentes viven varios duelos importantes, como el dejar su cuerpo y su forma de pensar de niños. Para ello cambian la relación que tenían con sus padres y también con los adultos. Por eso considero que es normal que en las escuelas cuestionen las reglas, se sienten más libres o que reaccionen de forma negativa ante el llamado de atención. Como futuros docentes de escuelas telesecundarias, necesitamos comprender que muchas conductas que vemos en el aula, como lo son la rebeldía, el desinterés o la búsqueda de atención, forman parte del desarrollo de nuestros alumnos. No debemos corregir, sino acompañar, poner límites con respeto y apoyar a los adolescentes en esta etapa llena de cambios. Desde mi experiencia en la materia de adolescencia, crecimiento y comportamiento, uno de los aprendizajes más importantes fue comprender que la adolescencia no es una etapa igual para todos. A lo largo del curso entendí que cada adolescente vive este proceso de manera distinta, dependiendo de su contexto familiar, social, cultural y escolar, lo cual influye directamente en su forma de pensar, sentir y actuar. Esta materia me permitió reflexionar que muchas conductas que suelen considerarse problemáticas en los adolescentes no deben verse únicamente como actos negativos, sino como expresiones de procesos internos relacionados con la búsqueda de identidad, la necesidad de pertenencia y el deseo de autonomía. Comprender eso cambió mi manera de percibir a los adolescentes, ya que ahora puedo reconocerlos no solo como estudiantes dentro del aula, sino como personas que atraviesan una etapa compleja y decisiva de su desarrollo personal y social. Como futuro docente de telesecundaria considero que este aprendizaje es fundamental, ya que me ayuda a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos los maestros al acompañar a los adolescentes en su formación. No solo se trata únicamente de transmitir conocimientos académicos, sino de generar un ambiente de respeto, comprensión y apoyo que favorezca su desarrollo integral y su bienestar emocional. Para concluir con este apartado, podemos decir que la adolescencia es una etapa clave en el desarrollo humano. Es muy marcada por profundos cambios biológicos, emocionales, cognitivos y también sociales, que suelen influir directamente en la forma de pensar, sentir y de comportarse de los adolescentes. A lo largo de los temas abordados comprendimos que no existe una adolescencia única, sino múltiples experiencias determinadas por el contexto familiar, social y también el escolar. Reconocer estos procesos nos permite entender que muchas conductas no son problemas, sino expresiones de búsqueda de identidad, autonomía o pertenencia. Como futuros docentes de la secundaria, nuestro reto es acompañar a los adolescentes con empatía, establecer límites y crear ambientes seguros que favorezcan su desarrollo integral, bienestar emocional y también formar personas responsables y conscientes de sí mismas y también de su entorno. En esta sección abordaré los aprendizajes adquiridos a lo largo de la materia, propósitos, contenidos y enfoques para la planeación en telesecundaria. Para empezar, aprendí que la planeación es un proceso reflexivo que orienta y da sentido a la práctica docente, y no solo un requisito administrativo. Uno de los principales aprendizajes fue identificar los tipos de planeación, como la planeación estratégica, la táctica y la operativa.
comprendiendo que cada una cumple una función específica dentro del proceso educativo. La planeación estratégica, por un lado, permite definir el rumbo general del trabajo docente, considerando los propósitos educativos, el contexto escolar y las metas a largo plazo. La planeación táctica ayuda a organizar y concretar esos propósitos en proyectos o periodos de trabajo, mientras que la planeación operativa se enfoca en las actividades cotidianas que se desarrollan en el aula. Entender esta clasificación me permitió reconocer que una planeación bien estructurada facilita la organización del tiempo, los contenidos y las estrategias de enseñanza de las telesecundarias. Asimismo, el análisis de los cambios curriculares a lo largo del tiempo me permitió comprender que la educación ha evolucionado, pasando de enfoques tradicionales centrados en la transformación de conocimientos a enfoques más integrales y centrados en el alumno. Estos cambios han transformado la manera de planear, priorizando el desarrollo de habilidades, actitudes y valores, además de los contenidos académicos. En ese sentido, aprendí los principios que plantea la nueva escuela mexicana, la cual promueve una educación humanista, inclusiva, equitativa y con sentido social, donde se fortalece el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y el vínculo con la comunidad. Finalmente, reflexioné sobre la importancia del enfoque integrado, el cual permite relacionar los contenidos entre distintas áreas y con la realidad del estudiante, dando mayor sentido a los aprendizajes. Esta materia contribuyó significativamente a mi formación docente, ya que me permitió desarrollar una mirada más crítica y consciente sobre la planeación en telesecundaria, reconociendo como una herramienta clave para transformar la práctica educativa y responder de manera pertinente a los retos del contexto escolar. A continuación hablaremos sobre los ajustes razonables enfocados en los alumnos con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Los ajustes razonables tienen un sustento legal en la Ley General de Educación, específicamente en el artículo 41, donde se establece que la educación inclusiva implica realizar ajustes razonables para atender la diversidad del alumnado. Desde la materia de propósitos, contenidos y enfoques para la planeación, comprendimos que los ajustes razonables no pueden verse como acciones imprevistas, sino como decisiones pedagógicas fundamentadas en los propósitos educativos y en los enfoques que orientan la planeación. Esta materia nos permite entender que planear implica anticipar la diversidad del aula, considerando las características, los ritmos y necesidades de los alumnos, como en este caso si contamos con un alumno con TDAH. El punto de unión entre esta materia y los ajustes razonables radica en que ambos buscan garantizar el aprendizaje significativo y también garantizar la participación de todos los estudiantes. Sin embargo, la diferencia entre la planeación es que define el cómo y para qué se enseña, mientras que los ajustes razonables se enfocan o se centran en cómo reflexionar esa planeación sin modificar los aprendizajes esperados. Como futuros docentes también aprendimos que existen límites claros, como no poder reducir los contenidos esenciales ni bajar las expectativas de aprendizaje bajo el argumento de realizar ajustes, ya que esto afectaría el derecho a la educación de calidad y nuestro propio desempeño profesional. El reto está en adaptar las estrategias, los tiempos y también los recursos sin perder el sentido formativo de la planeación. La aplicación de ajustes razonables para alumnos con TDAH también se relaciona con los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 1 constitucional prohíbe toda forma de discriminación que anule o menoscabe los derechos de las personas. Asimismo, el artículo 3 constitucional establece que toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser inclusiva y equitativa. Por otro lado, la materia de herramientas para la observación y análisis de las prácticas y contextos escolares se vincula directamente con la identificación de la necesidad de realizar ajustes razonables.
Por otro lado, la materia de herramientas para la observación y análisis de las prácticas y contextos escolares se vincula directamente con la identificación de la necesidad de realizar ajustes razonables a través de la observación sistemática y el análisis del contexto áurico, escolar y comunitario. El docente puede reconocer las barreras que enfrentan los alumnos con TDAH en su proceso de aprendizaje. El punto de unión entre esta materia y la planeación es que ambas parten del conocimiento del contexto real del alumno. Sin embargo, su diferencia radica en que la observación permite diagnosticar y comprender, mientras que la planeación permite intervenir pedagógicamente. También es importante reconocer los límites profesionales. Como docentes, observamos y analizamos conductas y contextos, pero no realizamos diagnósticos clínicos ni invadimos ámbitos que corresponden a otros profesionales. Mantener estos límites nos protege ética y profesionalmente, evitando prácticas que puedan afectarnos o generar conflictos con las familias y la institución. De acuerdo con los artículos 1 y 3 constitucionales, la falta de ajustes razonables puede generar discriminación indirecta al limitar el acceso efectivo a la educación. Desde la materia de habilidades docentes, especialmente en la resolución de conflictos y la toma de decisiones responsables, aprendimos que el docente debe actuar con ética, reflexión y equilibrio al momento de implementar ajustes razonables. El punto de unión entre las habilidades docentes, la planeación y la observación de contextos es la toma de decisiones informada, basada en el bienestar del alumno y el respeto a sus derechos. La diferencia está en que cada materia aporta una mirada distinta, una desde la planeación, otra desde el análisis del contexto y otra desde el desarrollo personal y profesional del docente. Un límite importante que no debemos cruzar es permitir que la empatía se convierta en sobreprotección o favoritismo, ya que esto puede afectar la equidad del grupo y nuestra autoridad pedagógica. Los ajustes razonables deben beneficiar al alumno sin generar desigualdades ni afectar el clima escolar. En general, el análisis de los ajustes razonables desde el marco legal y desde las distintas materias de la formación docente nos permite comprender que la educación inclusiva no depende de una sola acción, sino de un equilibrio entre planeación consciente, observación del contexto y toma de decisiones éticas. Como futuros docentes, entendemos que planear con un enfoque inclusivo, observar de manera profesional y actuar dentro de límites claros nos permite atender la diversidad sin afectar nuestra práctica ni el derecho de los alumnos a una educación de calidad. Los ajustes razonables no son concesiones, sino estrategias pedagógicas que fortalecen la equidad, la empatía y el compromiso social del docente, reafirmando nuestro papel como agentes de cambio dentro del sistema educativo mexicano.